Como cada sábado recibimos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Queremos que nos diga una palabra sobre el Evangelio de San Mateo, que se va a leer mañana, y que es llamado el pasaje sobre los talentos. Explíquenos, Monseñor, a qué se refiere Jesús y, por supuesto, muy buenos días y bienvenido a RPP. Sí, mañana que festejamos en la iglesia la Jornada Mundial de los Pobres y que va a ser toda una solidaridad con la gente, esta parábola nos viene a pelo, ¿no? Porque el Señor Jesús, ante la situación final en que se plantea el Evangelio de Mateo, que es de qué vamos a ser juzgados, introduce, así como va a ser luego el próximo domingo la parábola del juicio final, introduce la idea de que todos recibimos un don. En este caso, el de los talentos recibe, según unas opiniones, serían algo así como $7,000 por 5, 7 por 5, $35,000. El segundo recibe 14 y el otro recibe 7,000, ¿no? Y el problema es que el último, que recibe menos, eso lo guarda en un hoyo para protegerlo, pero no para hacerlo producir, ¿no? Y el punto esencial aquí de la enseñanza es que quien es fiel es la persona que, recibiendo un don, lo hace crecer, lo cultiva, lo desarrolla, ¿no? Y todos los textos de la misa, en la primera parte también, tanto la lectura de San Pablo como en la primera lectura del libro de la sabiduría, tiene esa connotación de que el trabajo, el desarrollo de lo que tenemos es importante. Y si bien a veces se ha pensado eso como una especie de productividad, podríamos llamarle más bien, nos invita a la generatividad, ¿no? Es decir, a hacer que se multiplique lo humano en nosotros, los dones que recibimos. Y eso es muy importante porque la salvación, en gran parte, depende del desarrollo, de la vocación que cada uno tiene para ponerla al servicio de los demás. Por eso que digo que tiene mucha importancia con el asunto que vamos a tratar de la Jornada Mundial de los Pobres, porque todo depende de cómo hagamos para que aquello que se tiene beneficie especialmente a quienes más sufren, ¿no? Y que genere felicidad en la humanidad, ¿no? Y hoy día esto es urgente porque estamos en una situación extrema y es muy curioso, ¿no?, que ante algo así haya más bien tendencias a creer que destruyendo todo lo que se ha logrado se va a lograr mejor desarrollar todo, ¿no? Y en realidad es haciendo unas medidas inteligentes que permitan reconocer el ordenamiento que se ha tenido y avanzar, ¿no? Sobre todo en la capacidad de generar vida para todos, ¿no? Y eso implica valorar todo lo que se ha conseguido, sobre todo la democracia, ¿no? Es una de las cosas más importantes. Díganos un poco en qué consiste esta jornada de los pobres, cuándo ha sido instituida y qué actividades implica. Sí, el Papa ha instituido esta jornada. Justamente es la tercera que se realiza ya, o la cuarta, justamente para hacer posible que haya mayor conciencia de que el punto esencial que tenemos todos los humanos es el igualar, el hacer que todos seamos capaces de generar una mayor equidad en la humanidad, ¿no? Y hay situaciones tremendas. Ahora, por ejemplo, se está hablando ya de este hándicap alimenticio, ¿no?, que se está generando por la situación, eso es en el mundo, pero también en el Perú, ¿no? Y entonces este desequilibrio en la posibilidad de alimentación en la población nos está llamando a todos, y especialmente con esta propuesta queremos poner acento en eso, ¿no?, en vencer nuestra indiferencia a veces ante los problemas de los demás. Estamos viendo que realmente hay mucha necesidad hoy día, sobre todo con el
asunto de la subida del costo de vida y las dificultades que tiene la gente para conseguir alimento en todo el país. Entonces hemos de hacer una campaña muy amplia. Y la misa de este domingo va a estar dedicada a ese tema. Así es, así es. Vamos a pedir al Señor que suscite en nosotros una mayor capacidad de solidaridad y de servicio a través de Caritas Lima, que ya inclusive ayer ha hecho un webinar interesante de discusión sobre cómo afrontamos esta nueva situación de hambruna que se avecina, ¿no? Y hoy mismo usted va a participar en un almuerzo con adultos mayores, tengo entendido que soy, ¿no es cierto? No voy a estar yo, pero va a desarrollarse en la parroquia, me parece que es la Santa parroquia Magdalena Sofía Barat, sí, en el Agustino. Magdalena Sofía Barat en el Agustino. Y allí, sobre todo el párroco, que es una persona sumamente interesante, es el padre Alcoz, ha querido hacer este signo con 200 adultos, porque además es una parroquia que tiene pocos recursos y sin embargo la gente es muy solidaria. Y justamente el almuerzo es como un signo de cómo se comparte en un pueblo del margen, en donde hay muchas dificultades, pero donde todo el mundo hace un esfuerzo por ayudar, ¿no? Por otra parte, se lleva a cabo una campaña de la UNICEF, ¿no?, que es la Agencia de Naciones Unidas por la Infancia. Quitémonos la venda, y tengo entendido que ha habido una coordinación entre la UNICEF Perú y la Arquidiócesis de Lima, sino toda la iglesia, ¿no? Sí, la idea es también colaborar en los derechos de los niños, porque uno de los problemas más serios también es que ha aumentado la violencia en la vida de los niños, ¿no?, en las familias, en distintas situaciones. Y entonces quitarse la venda significa, como también se ha hecho en Cáritas también, digamos, miremos con lupa, ¿no? Quitarse la venda significa que a veces estamos ciegos de reconocer que en toda la sociedad hay un maltrato a los niños de diverso tipo, ¿no? Sobre todo hay un problema en el que, como muchas veces estos problemas suceden en la familia, encubrimos. Así como se ha producido en la propia iglesia cierto encubrimiento con la pedofilia, y estamos en este momento combatiéndolo también. Y el Papa, ¿no? El Papa. En primer lugar. Sí. Y está todavía todo esto vigente y tenemos que poner, inclusive hoy día, en estos días se reúne con la Conferencia Episcopal Española sobre el asunto de seminarios, pero también se va a tocar eso, ¿no? El informe sobre la pedofilia que fue mal recibido por algunos obispos españoles, ¿no? Sí, porque parece ser que ellos dicen que hay unas exageraciones, ¿no? Lo cierto es que es una cosa pesante, una cosa fuerte, y entonces, inclusive hoy día he escuchado la noticia de que hay una decisión ya de resarcir, ¿no?, por lo menos en algunos elementos, pero lo mejor es prevenir, ¿no? Y por eso la UNICEF y el arzobispado han entrado en contacto para poder difundir ese sentido de prevenir y alentar el combate interno y la sinceridad del reconocimiento de que en las familias puede ocurrir esto y hay que afrontarlo como problema, ¿no? Monseñor, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual escucharemos al Papa y lo que dijo sobre la alegría desde el Vaticano durante la audiencia general del día miércoles. Vamos primero a la pausa y retomamos después Diálogo de Fe. Para concluir con el ciclo de catequesis que hemos realizado sobre el celo apostólico, quiero resumir su contenido en 4 temas inspirados en la exhortación Evangelii Gaudium en el 10º aniversario de la publicación. Hoy abordaremos la primera palabra, la alegría. Como a los pastores en Belén, también a nosotros se nos anuncia una gran alegría, que no es un concepto, ni siquiera una buena noticia, sino algo más, una persona, Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos ser gente triste, ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús, incluso en circunstancias difíciles.
pero para eso somos nosotros los primeros que debemos ser evangelizados. Como los discípulos de Maús, en medio de la desolación de la cruz y la pasión, estamos llamados a redescubrir su presencia en nuestras vidas, dejándonos aprender por la fuerza de su amor y su alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que renueve cada día nuestro encuentro con Él, que haga arder nuestro corazón con su palabra y también que en la Eucaristía nazca en nosotros el impulso que animó a los discípulos a salir a evangelizar el mundo. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bueno, el Papa, lo hemos escuchado hablando sobre el 10º aniversario de la publicación de uno de los primeros documentos que él publicó cuando recién llegó al papado, que en realidad hacía referencia a un documento fundamental del Concilio Vaticano II, una alegría y esperanza, ¿no? Gaudium et Spes. Sí, ese documento ha sido el fundador de la pastoral para todo el mundo, de la evangelización y el anuncio del Evangelio como lo central de la tarea de la Iglesia, ¿no? Es que a veces pensamos que la Iglesia está, qué sé yo, sin duda para santificar, ¿no? Pero nos quedamos solamente en la ritualidad y no en la salida de anuncio del Evangelio que luego se expresa en el rito, que no podemos hacer si no tenemos una actitud de acogida del Evangelio, ¿no? No se puede acceder al sacramento sin antes haber sido evangelizado. Entonces, la actitud de asumir el sacramento, como está pasando ahora con los chicos de confirmación, etcétera, es después de que alguien les ha anunciado la alegría del Evangelio, ha sido acogida y evidentemente se sella con los sacramentos. Esto es muy importante porque el Papa, en ese sentido, al abrir su periodo de hace 10 años con la Evangelii Gaudium, dice, entonces la alegría del Evangelio, está diciendo que la buena noticia de la salvación, que es Jesús, dice, la alegría no es una actitud, la alegría no es una cosa pasajera, es Jesús, ¿no? Si uno no conoce a Jesús y no lo acoge en su corazón a partir de conocer y vivir el Evangelio, es muy difícil que uno pueda luego continuar y anunciar el Evangelio. Entonces, esto ha dinamizado mucho a la Iglesia y todo lo que todo el proyecto del Santo Padre ha recogido, lo que ya Pablo VI decía, ¿no? La Iglesia está constituida para evangelizar, ¿no? Y eso es lo que está haciendo él en ese tiempo. Con lo cual, evidentemente, hay personas que estancadas en una cierta forma, como le llama el Papa, indietrista, o sea, regresionista de vivir la fe, cree que solamente hay que conservar las costumbres, sino salir y traducir el Evangelio en todas las situaciones. Nuestro Dios está encarnado en la historia y en el futuro y en el presente de las situaciones, ahí está hablando. Ahora, me llamó la atención que dijera, un cristiano no puede ser triste y menos resentido por muchos problemas que haya sufrido él o por mucho temor que tenga ante la evolución de la comunidad y del mundo. Y en verdad hay temores por el mundo, estamos viendo unas guerras terribles y el ejemplo que los jóvenes en particular reciben es muy malo de corrupción y pobreza en aumento. Sin embargo, no hay que ser resentidos. Claro, toda tristeza y todo resentimiento está llamado a ser superado, ¿no? Porque es un signo de, podríamos decir, de pesimismo que en el cristiano por sí mismo, por la fe, no cabe, porque Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Y murió para la salvación de los demás, para perdonar. Por eso es que en el corazón de la muerte de Jesús hay un fondo de alegría muy grande. Tú sabes que, por ejemplo, en Israel, la idea del perdón, por ejemplo, del pecado de haber matado a alguien, ya se concebía más bien como que no tenía salida. Ahí el que había matado tenía que ser asesinado también. Esa ley es terrible, ¿no? Porque evidentemente se pensaba que era lo más justo.
pero solamente se perdonaban aquellas cosas que se habían hecho inconscientemente o se parecían a una cosa inconsciente en la medida en que uno había sido obligado a hacer algo que no era bueno, pero por ejemplo el asesinato o el robo era todo justo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces él introduce el perdón como un elemento sustancial que suscita la alegría de decir, bueno, tenemos esperanza, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, en todo esto que estamos hablando, por ejemplo, la alegría de los jóvenes hoy día, ¿no? De hecho, vamos a celebrar el próximo domingo Cristo Rey. Eso quería preguntarle. ¿No? Lo vamos a celebrar como fin de año, sí, porque es una fiesta de triunfo, pero de triunfo de un rey distinto, ¿no? El rey pobre que triunfa. Mi reino no es de este mundo, ¿no? Claro, porque entonces que es mi reino no es para manipular, ni para conocer, ni para tener poder omnímodo del mundo, ni para amarrar de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y usted escogió esa fecha, que es el próximo domingo 26, para dar a conocer una carta pastoral a la juventud. Sí, normalmente las cartas pastorales las hacemos al final de todo un año, porque se ha recopilado una serie de ideas, de pensamientos, de actitudes que son muy lindas, dichas por los propios jóvenes. Y más bien hacemos la carta con sus palabras. Entonces queremos hacer eso ese domingo también. Conoceremos el domingo. Si el sábado próximo nos hace un adelanto, le agradeceremos. Por el momento, lo que me corresponde. Ya la tendré para el próximo sábado. Es pedirle, por favor, que nos ofrezca su bendición a los que nos están oyendo, a los que están tentados de la tristeza, por la tristeza y el resentimiento, Monseñor. Antes de darles la bendición, quería decirles que han pasado en esta semana dos grandes cardenales, el cardenal Tolentino y el cardenal Prevost, que son respectivamente el encargado de la cultura y la educación y el encargado también de los obispos del mundo. Ellos han sido hechos cardenales hace poco por el Santo Padre y han recibido el honoris causa, y eso nos da alegría porque nos une. En la católica, ¿no? Y también en Chiclayo. No, en la católica ha recibido la medalla Dintila y en Chiclayo el honoris causa, como se llama Lené en el caso de Chiclayo. Vamos entonces a alegrarnos porque esta visita nos ha dejado mensajes muy interesantes, sobre todo para la teología, ¿no? Y para la vida de todos los que somos obispos, para vivir más unidos al Santo Padre y a ese proyecto grande de una iglesia alegre que anuncia el Evangelio como testimonio de que todo tiene posibilidad de solución si es que nos hermanamos, ¿no? De acuerdo. Padre bueno, bendice a nuestro pueblo en estos días. Ayúdanos especialmente al terminar el año litúrgico y empezar el tiempo del Adviento con una revisión de nuestras vidas para convertirlas siempre en un servicio y hacer que todos los talentos que tengamos podamos compartirlos con quienes más necesitan y desarrollar entre nosotros la capacidad de amar, de servir y de alegrarnos contigo que eres, Señor, el que nos da esa alegría por tu Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Escucharemos su misa mañana en la Catedral de las 11, que estará consagrada a esta parábola de los talentos que nos ha explicado inicialmente y que desarrollará mañana. Y a su vez tomamos nota de que el domingo transiguiente, el de Cristo Rey, se conocerá una carta pastoral redactada bajo su inspiración a la juventud de la Arquidiócesis de Lima. Muchas gracias y muy buenos días. Y como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en RPP los sábados en Diálogo de Fe.